Buenas tardes, profesor. Mi nombre es María Celeste Guzmán. Pertenezco a la UG Tartagal, pero soy de la localidad de Salvador Maza. Estoy en el segundo año del profesorado de Historia y lo que voy a defender es mi parcial de Historia Moderna con el tema del orden social del siglo XVIII, que es el tema que elegí. Me pareció interesante elegir este tema porque creo que los aspectos sociales de desigualdades y de cambios que se presentaron en este siglo, gracias a esto me parece que se pueden llegar a comprender los sucesos que van a acontecer después, como por ejemplo la Revolución Francesa. Cabe destacar que este siglo estuvo bajo el antiguo régimen, que presentaba características especiales. Por ejemplo, tenía un tipo de política que era una monarquía absoluta, como en la Edad Media, en donde el poder se concentraba solamente en el rey, era el único que tenía la toma de decisiones y era el único que gobernaba en el Estado. También tenía una economía agraria de tipo señorial, en donde las tierras eran trabajadas por los campesinos y tenían vínculos de dependencia con los señores, que eran los propietarios de la tierra. Pero lo que más caracteriza al antiguo régimen es el tipo de sociedad que era estamental y tenía características que van a ser fundamentales para entender los aspectos sociales del siglo XVIII. ¿Qué queremos decir con sociedad estamental? Es que estaba dividida, como podemos observar en la pirámide, en estamentos. Cada estamento va a tener una característica diferente, no poseen movilidad social, es decir, que si nacías noble, eras noble, si nacías campesino no podías llegar a ser noble. En la teoría, porque después vamos a ver que en la práctica suceden otras cosas. Es decir, que venías a cada estrato de la sociedad por nacimiento. Esta sociedad va a estar dividida en dos grandes grupos, los privilegiados y los no privilegiados. Los privilegiados van a ser el clero y la nobleza. ¿De qué hablamos cuando hablamos de privilegios? Este grupo va a tener privilegios que van a pasar desde los fiscales, es decir, que estaban exentos del pago de impuestos, privilegios políticos, van a ser los que van a ocupar los mejores cargos dentro de la sociedad, privilegios económicos, ya que recibían rentas de todo el campesinado, aparte al ocupar un buen cargo, vivían fundamentalmente del sueldo de estos cargos. También van a tener privilegios judiciales, es decir, van a ser juzgados, si es necesario, por gente de la misma clase social de ellos. Era casi imposible que un noble sea juzgado, por ejemplo, por un campesino. Luego vamos a tener a los no privilegiados, que son los que van a constituir el tercer estado, o el estado llano, como algunos prefieren llamarlos. Entre ellos vamos a tener a la burguesía, vamos a tener a los campesinos, a los artesanos y a los grupos marginales. Yo voy a pasar a caracterizar cada sector de la sociedad y vamos a empezar con la nobleza, que como ya dijimos, era uno de los grupos privilegiados, va a constituir el 1% de la población o la menor parte de la población, eran propietarios de grandes tierras, grandes latifundios, estaban exentos de todos los pagos de impuestos, recibían altas rentas de los campesinos y como ya dijimos, tenían privilegios jurídicos, legales. Otro sector favorecido o privilegiado de esta sociedad estamental va a ser el clero, que no era una sociedad
homogénea, sino más bien una sociedad heterogénea, al igual que la nobleza. El clero va a estar dividido por el alto clero, el clero medio y el bajo clero. Si bien tenían un poder ideológico muy fuerte dentro de la sociedad, también tenían un gran prestigio social. Sus miembros van a poseer tierras, santuarios, se les va a dar iglesias, palacios, van a recibir también una renta elevada, pero en forma de diezmo, de limosna, de donaciones que se hacían a las iglesias. Cuando decimos que estaba dividido en alto clero, bajo clero o clero medio, quiere decir que el alto clero estaba constituido por lo que van a ser los cardenales, los obispos. El clero medio ya está constituido por lo que eran los abades, los sacerdotes de las parroquias, y el bajo clero eran lo que eran los monjes, las monjas. No todos poseían las mismas riquezas. Algunos habían perdido parte de su fortuna, habían algunos sacerdotes que acompañaban a los campesinos en el trabajo del campo y no poseían fortuna como el alto clero. Por eso decimos que es una sociedad, que es un grupo heterogéneo. Pasando al sector de los no privilegiados, vamos a tener a la burguesía, que va a constituir una minoría, pero que va a ir ganando progresivamente un poder que va a ser económico y va a ir ganando un prestigio social. Si bien no se encontraban entre el sector de los privilegiados, porque aunque tenían plata, tenían mucho dinero, eran muy cultos, no tenían los títulos nobiliarios. Controlaban el poder económico con los nobles y los cleros, pero a través de la actividad comercial, porque no nos olvidemos que la burguesía eran principalmente comerciantes. Algunos van a llegar a emparentar con la nobleza, pero comprando títulos nobiliarios o a través de los enlaces matrimoniales o uniones matrimoniales que se iban conformando. Por eso decimos que no había movilidad social en teoría, porque en la práctica y en excepciones de algunos casos sucedían. Los artesanos es otro grupo del sector no privilegiado, que van a ser los encargados de la actividad industrial dentro de la ciudad. Van a residir en la parte urbana y sus miembros van a estar agrupados en lo que se van a llamar gremios. Este sector va a ir desapareciendo a fines del siglo XVIII y se van a convertir en lo que después van a ser el proletariado industrial, en lo que es el proceso de industrialización. Los campesinos era otro sector de la sociedad no privilegiada y van a constituir la mayoría de la población en una sociedad que era esencialmente agraria. Van a vivir obviamente en zonas rurales, van a poseer un nivel de vida muy bajo, un alto empobrecimiento, van a pasar por recurrentes crisis, por pestes, por enfermedades, hambrunas. Una minoría era propietaria sí de su tierra, de la tierra que trabajaban, pero la mayoría tenían vínculos de dependencias con los señores propietarios de la tierra, es decir, que trabajaban la tierra para los señores. Otro sector de la sociedad estamental no privilegiada van a ser los grupos marginales, que van a constituir lo que llamaban en ese entonces el lumpero de la sociedad. Este grupo va a estar conformado por proscriptos, ancianos, gente enferma. No van a poseer ellos riqueza ni ningún recurso y sobreviven básicamente por el pillaje, la delincuencia y de la caridad. La crisis de la sociedad estamental es lo que va a marcar un fin del siglo XVIII,
si podemos así decir. Y una de las causas que va a tener la crisis de la sociedad estamental es que se van a ir produciendo profundos cambios dentro de la burguesía y la burguesía va a ir adquiriendo más derechos y más privilegios. Bueno, esa es toda mi presentación, espero que le haya gustado. Muchas gracias.